La presidenta del Parlamento, Meritxell Batet, se ha reunido hoy con el rey. Es el primer paso institucional del camino que llevará hasta la investidura de Pedro Sánchez, previsiblemente la primera quincena de julio. Pero antes tienen que fructificar las negociaciones con otras fuerzas políticas, unas negociaciones en las que las piezas de los ayuntamientos y de los gobiernos autonómicos también tienen que encajar. Para analizar este escenario nos acompañan hoy Fernando Álvarez Osorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Margarita Castilla, profesora de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz. Buenas tardes y gracias a los dos por acompañarnos. A ti, Rocío. Buenas pues me gustaría empezar por una primera impresión. ¿Qué os parece este escenario de pactos postelectorales? ¿Creéis que encajarán las piezas del puzzle? Al final tienen que encajar, o encajan o tenemos elecciones otra vez, salvo en los ayuntamientos. Yo creo que es un buen momento para recordar que somos un sistema parlamentario. Por eso quizás no se entiende bien que en campaña electoral los partidos anden explicitando que van a poner líneas rojas o vetos al resto de partidos. Es decir, los ciudadanos elegimos cámaras legislativas, elegimos diputados en los parlamentos autonómicos o a nivel estatal, y son ellos, después esos parlamentarios, los que en un proceso de investidura, bien con mayoría absoluta, bien en segunda vuelta con mayoría simple, habitualmente eligen al presidente o presidenta del gobierno. Por lo tanto, la cultura a lo que invita y a lo que nos invita en un sistema ya de pentapartido prácticamente, ya no tenemos el bipartidismo antiguo del Partido Popular y el Partido Socialista, ahora tenemos nuevos invitados, invita a todo lo contrario, a que los ciudadanos seamos conscientes de que al final esos parlamentarios y parlamentarias que se sientan en las cámaras tienen que ponerse de acuerdo para elegir a un presidente o presidenta y a continuación pues que inicie su programa de acción de gobierno. Margarita. Sí, bueno, evidentemente el escenario es el que describe Fernando y finalmente se va a tener que imponer la cordura como no puede ser de otra manera, porque los partidos políticos tienen que hacer el gesto de responsabilidad. Si no es ya por su propia convicción, es por la situación en la que el país se encuentra. Llevamos ya muchos meses de esta sucesión de elecciones paralizando lo que es la toma de decisiones sobre la vida cotidiana que importa de verdad a las personas, a la ciudadanía, y los pactos tendrán que realizarse. No sabemos con qué claves, quizá con claves diferentes en según qué territorios y en según si estemos hablando de comunidades autónomas o ayuntamientos, pero creo que hay un factor importante en este momento concreto y es el de que, bueno, frente a ese pluripartidismo que se ha impuesto en los últimos años y que, como decíamos aquí el lunes pasado, yo al menos así lo veo, ese cierto renacimiento de los partidos tradicionales y una suerte de crisis de los partidos más modernos que venían quizá a comer terreno a los antiguos, pues como digo, hay que barajar un factor doble, que es por un lado la gobernabilidad, pero por otro lado los propios partidos están disputando su propio ideario político, están disputando su ser, ¿no? Y eso se ve aquí en materia de pactos. Vamos a empezar por uno de esos partidos que, bueno, acaba de terminar hace poco su ejecutiva, una reunión que ha sido muy importante. Iban a ver su estrategia de pactos una vez terminadas todas las citas electorales y había mucha expectación por ver cuál iba a ser la posición de Ciudadanos respecto a Vox, al Partido Popular, porque había voces discordantes dentro del partido contra esa estrategia de bloques con la extrema derecha. Finalmente, la Ejecutiva, por unanimidad, ha decidido rechazar cualquier pacto de gobierno con Vox. ¿Qué va a suponer esto para ese bloque de derechas, como se ha dado en llamar ya? Pues va a suponer... Mira, yo creo que las declaraciones que se están haciendo estos días hay que leerlas al revés. Es lo que no dicen explícitamente o lo que ocultan, lo que quieren esconder más importante incluso que lo que están diciendo. Al decir Ciudadanos que no va a pactar con Vox, en gobiernos con Vox, lo que está diciendo es que se abre a pactar con el PSOE. Es decir, Ciudadanos lo que ha dicho hoy claramente es que está dispuesto a abrir la puerta al Partido Socialista, ha dicho que hay condiciones, etcétera, pero lo hace además de una forma muy razonable. Ayer en el diario El País, y digo el periódico porque me parece importante, salió un artículo de un fundador de Ciudadanos, de Francesc de Carreras, que es profesor catedrático de Derecho Constitucional, y Francesc de Carreras decía que Ciudadanos debería recuperar
el sentido para el que nació. Nació en Cataluña con un sentido muy claro, que era aglutinar todo el voto de descontento frente al independentismo recalcitrante, pero que se extendió al resto de España precisamente para funcionar con lógica constitucional como partido bisagra. Y Francesc de Carrera le proponía a Ciudadanos que fuese efectivamente, que respondiese a esos principios que estuvieron en su gestación. Es decir, un partido capaz tanto de hablar a su derecha con el Partido Popular como capaz de hablar con el Partido Socialista. Y por darte solo un dato y me callo, en 4 comunidades autónomas, en 4 al menos, por no decir Madrid, que serán 5, Ciudadanos es clave para que pueda gobernar con el Partido Socialista en gobiernos con una estabilidad muy grande. La Rioja, Murcia, Aragón, Castilla, León y Madrid podrían ser perfectamente gobernadas con una coalición Partido Socialista Ciudadanos con un programa de gobierno. Ya veremos si entrando en el gobierno o no, como se hace en Margarita, ¿qué te parece este planteamiento? Porque además en esa reunión de la Ejecutiva también se ha señalado al Partido Popular como socio prioritario y solamente de manera excepcional dice Ciudadanos que pactaría con el PSOE y con condiciones. Claro, bueno, ahora se decía prioritario del PP o preferente, socio preferente y socio subsidiario del PSOE, ¿no? Pero yo creo que hay varias claves importantes. En primer lugar, Ciudadanos no solamente ha excluido a Vox. Ciudadanos, en la misma Villegas, en la misma rueda de prensa, ha puesto al mismo nivel los pactos con Vox, que los ha excluido. No vamos a entrar en ningún gobierno con Vox, pero no vamos a entrar en ningún gobierno con Podemos y no vamos a entrar en ningún gobierno con los nacionalistas, ni siquiera ha dicho independentistas. Eso complica mucho la ecuación en comunidades como Aragón, por ejemplo, donde el PAR es capital, es importantísima, su decisión es la que va a inclinar la balanza, ¿no? Porque ya ahí ni siquiera Ciudadanos es el único determinante de hacia dónde van a ir los gobiernos al final. Pero yo insisto un poco en esta visión y también al hilo de la opinión que comentaba Fernando. Hoy otro político que ahora mismo está completamente reforzado, ¿no? Como es Emiliano García Paje, pues persona referente en el PSOE y además contestatario en su momento pues con Pedro Sánchez, incluso con la Ejecutiva Nacional, y digo que es un referente importante por lo que luego comentaré. Comentaba, y creo que con gran inteligencia, el hecho de que la irrupción en su momento de Podemos y también con una trayectoria más dilatada de Ciudadanos había producido en España un cierto alejamiento de lo que era la dialéctica tradicional de enfrentamiento en cuanto a las ideas y en cuanto a las iniciativas entre la izquierda y la derecha, y que este nuevo año de 2019, estas elecciones que se nos han sucedido, nos han traído un resurgir de esa dinámica de bloques. O sea, realmente las personas, superado el escepticismo y la falta de confianza en los partidos tradicionales y desprendidas de esas etiquetas que suponían en su momento el PP y el PSOE, apostaron por estos nuevos partidos y ahora estamos volviendo a un resurgir a los orígenes. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos bien cuál es el ideario. A mí particularmente hay una cosa que me preocupa y es que, lo decíamos antes, que la política funcione con etiquetas y no funcione con ideas, con fondo. Yo particularmente no soy partidaria de las líneas rojas, como ya dije aquí el lunes pasado, de los cordones sanitarios. Yo creo que hay que dejar que las personas hablen y que las ideas sean las que se acuerden o las que se veten, las ideas, las medidas en concreto. Al hilo de lo que comentas, Margarita, volvemos un poco a esas líneas rojas que ha marcado Ciudadanos hoy con Vox, precisamente, cuando hoy Vox en nuestra comunidad ha anunciado una enmienda a la totalidad a los presupuestos del gobierno PP-Ciudadanos. ¿Qué supone esto en este contexto de pactos, de creación de posibles nuevos pactos a la andaluza que están intentando en algunas comunidades, en algunos ayuntamientos? ¿Supone una ruptura de ese bloque de derechas? Yo estoy convencido. Yo estoy convencido que Vox no ha impugnado los presupuestos. Sencillamente ha puesto unas banderillas negras sobre todo a Ciudadanos para advertirle de que si no están las negociaciones e incluso el pacto en Andalucía puede caer. Lo que pasa es que lo van a tener muy complicado porque tendrían que hacer uso de una moción de censura en la que interviniese Podemos, el PSOE y Vox contra el PP y Ciudadanos. No tendría sentido ninguno. Ahora, que Vox nos va a llevar a una inestabilidad
y que por eso es bueno que Ciudadanos empiece a replantearse cuál es su esencia, dónde está. Y yo sí me creo que tú desde, y eso en Europa existe, que desde una posición liberal, centrada, que es la que siempre ocupó Ciudadanos, pero que llegó un momento en que con la tragedia de la foto de Colón, etcétera, que parece que se escoró cuando quiso estigmatizar a Pedro Sánchez de esta forma absurda, convirtiéndolo en un adalid del independentismo, etcétera. Yo creo que ahí Ciudadanos cuando pierde un poquito el norte y que Ciudadanos perfectamente podría centrarse y ofrecerle al electorado eso, ser un partido capaz de ofrecer soluciones buscando mayorías estables y buscando pactos de gobierno que le permitan a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos o en su caso al Estado, fíjate que aquí estamos hablando de palabras mayores, pues ofrecer 4 años de tranquilidad con políticas coherentes que al final los ciudadanos valoraremos en unas futuras elecciones. Quizás eso es lo que ha hecho Manuel Valls en Barcelona, en el Ayuntamiento de Barcelona, con el ofrecimiento a Ada Colau para evitar el ascenso de los republicanos independentistas, pero no ha sido muy bien recibido en Ciudadanos esa opción de Valls. Porque realmente Valls es un elemento extraño también en Ciudadanos. Ciudadanos está jugando un equilibrio que es muy difícil de mantener, ¿eh? Y esa reivindicación del centro también se produce por parte de partidos que históricamente han capitalizado el centro, como son el propio PSOE y el PP. No se nos puede olvidar eso. Parece que esa dinámica de bloques sitúa en un lugar totalmente alejado de la moderación a los dos grandes partidos tradicionales en España. Que el PP consiga superar su crisis e imponerse en el futuro está por ver. Pero desde luego la encrucijada en este momento la tiene Ciudadanos, porque Ciudadanos se juega A, el ser coherente con todo lo que ha mantenido durante la campaña. B, el hecho de que para pactar con el PSOE también pone unas líneas rojas que son absolutamente absurdas e irrealizables, ¿no? Cuando dice que para pactar con el PSOE tienen que esos hipotéticos pactantes abjurar de la persona que ahora mismo ha llevado al PSOE a ganar las elecciones y quien encabeza y parece que ha unido el partido, no sabemos si con un pegamento muy sólido o no, pero a día de hoy el éxito es del PSOE, y poner como línea que se abjure de Pedro Sánchez es algo totalmente irrealizable y absurdo. Y 3, si realmente Ciudadanos quiere ser la alternativa al PP y superar al PP en alguna ocasión o no, tiene también que ocupar el espacio político que a día de hoy ocupa el PP. Y si para eso pacta a izquierda y a derecha según la conveniencia del momento... Es que yo creo que ese no es su rol, no es su rol. Yo no estoy no es su rol ocupar la posición del PP. Fernando, que yo no estoy proponiendo qué debe hacer Ciudadanos. Yo estoy tratando de analizar, pues cómo veo yo, las dificultades que tiene Ciudadanos para realizar este encaje de bolillos. Sí, ¿no? Pero que tenemos muy corta memoria. Sí. Todos, me incluyo. La política es así. Es que Ciudadanos pactó con el PSOE en Andalucía. Claro. Es que hemos estado una legislatura entera que ha sido tranquila, ha sido pacífica, en la que ha habido lealtad. Yo creo que además el líder de Ciudadanos en Andalucía, al que no conozco personalmente, pero me parece que es un político leal, o por lo menos lo ha sido en su forma, cuando ha estado pactando con Susana Díaz como presidenta, y viene Ciudadanos. Si hablamos de pacto a la andaluza, el pacto a la andaluza real fue Ciudadanos con el PSOE. Sí, al menos el primero, ¿no? El primero, o por lo menos el más significativo, el que ha durado más tiempo y el que ha dado cierta estabilidad a las políticas de gobierno. Este que tenemos no es ni siquiera un pacto. Esto es un Vox que está ahí en el Parlamento y que estamos todos soportando a ver qué barbaridad nos dicen un día sí y otro no. Pero demuestra algo muy importante, y es la fragilidad de este tipo de acuerdos. O sea, realmente que en una legislatura tan corta, o digamos que ahora mismo es cuando está despuntando la comunidad autónoma andaluza en salir y desprenderse un poco de la dinámica de las elecciones futuras y tomar cuerpo por sí misma, ¿no? Y si ahora mismo en la primera iniciativa importante, como es la de los presupuestos, surge la desunión, esto sí demuestra que esta fórmula no es una fórmula extrapolable de éxito, como si se está diciendo, el mismo presidente de la Junta lo ha dicho a día de hoy, ¿no? El pacto a la andaluza funciona, y estamos viendo por un lado que Vox culpa a Ciudadanos de los posibles gobiernos de la izquierda que puedan consolidarse si no hay ese acuerdo entre ellos, y a la inversa, ¿no? Que Ciudadanos culpa a Vox. Sobre el pacto a la andaluza también se ha posicionado y ha dicho que los apoyos que pueda prestar no van a salir gratis. Claro. Entonces, pero es que también es lógico, o sea, si tú estás siendo elemento fundamental de una ecuación, lo que no vas a permitir es que para nada cuentes, nada más que para apoyar. Mira, Ciudadanos viene de una campaña electoral y de una época, a partir de la foto de Colón, en la que se asumió que estaba en la derecha. Hemos hablado del trifachito, disculpadme, hemos hablado de la triple alianza, hemos hablado de muchas cosas, ¿vale? Y Ciudadanos, yo creo que ha errado.
Y yo creo que hay mucha gente, ciudadanos, desde Garicano hasta Valls, pasando por, yo me imagino, cuadros intermedios que tendrá, que están diciendo, es que esa no es nuestra función. Y nuestra función siempre ha sido, ellos hablaban de ser socioliberales, es decir, tenían una corriente, aceptaban el Estado social, un Estado que mínimamente intervenía, que era generador de redistribución de riqueza, etcétera. Parece que soy de Ciudadanos, pero nada más lejos de la realidad. No. Simplemente digo dónde estaban, ¿vale? ¿Qué son ahora? Ahora parece que son la muleta del PSOE, del PP, es que les ha salido muy mal. Bueno, es que además son son cabeza de ratón. No han conseguido el sorpaso al PP, no lideran la derecha. Yo creo que Ciudadanos tiene el momento, fíjate, de convertirse en un fiel aliado para gobernar en muchos sitios de España, incluso en España, con lealtad, y empezar a ser la solución para Cataluña. Y creo que Valls va en ese sentido. Es decir, la posibilidad, y hoy incluso, fíjate, a mí me han gustado muchas cosas que he visto hoy en los noticiarios de las 3 de la tarde. ¿Eh? Hoy el propio PP del País Vasco ya ha dicho a través de su portavoz, de Alonso, que van a buscar su propio código genético. Es decir, separarse del Partido Popular de Madrid porque saben que en el País Vasco, si tú no defiendes el concierto, si no defiendes el cupo, si no defiendes la singularidad del País Vasco, evidentemente tú no tienes nada que hacer en un territorio tan importante y que al final tiene tanto peso en el Estado, ¿no? Sí, pero me gustaría tocar también otro asunto. Ciudadanos obviamente hoy ha marcado la agenda política, tiene un papel fundamental en estos pactos, pero me gustaría tocar también la situación de Unidas Podemos, que precisamente hoy también, bueno, hemos leído que se empieza a cuestionar el liderazgo de Pablo Iglesias, los malos resultados, la división interna. Quizás lo están colocando a este partido en una situación de debilidad para abordar estos pactos y sobre todo el pacto en el gobierno central con Pedro Sánchez. Pero es que ese pacto, como comentábamos aquí ya el viernes, después del resultado de las elecciones municipales y autonómicas, estaba completamente... Si alguna posibilidad cabía después de las generales de abril, se había completamente descafeinado o perdido fuerza después de las autonómicas y municipales, fruto de la pérdida masiva de votos que había experimentado Podemos. Que evidentemente ese partido está pasando por una situación de dificultad manifiesta, pues es que no lo puede negar nadie. Quizá ese problema del liderazgo se aparcó precisamente para afrontar con el mínimo éxito posible esas confrontaciones electorales, ¿no? Pero claro, pasado ese momento surgen las voces discordantes que están pugnando, porque en Podemos hay una lucha interna por el poder muy importante, o por el poder o por finiquitar definitivamente Podemos y dar cabida a ese nicho de votos que Podemos pudiera aglutinar en un nuevo partido. En esa deriva está Errejón. Hoy una de las cuestiones que se barajaba era si Errejón podía o no generalizar para el país la solución de Más Madrid. Yo tampoco lo veo, dice Fernando que no. Está el artículo de Ramón Espinar reivindicando que efectivamente algo que no le ha ocurrido a otros partidos cuando han estado en dificultades, no han perdido a sus cuadros políticos. Podemos ha perdido gran parte de sus dirigentes en estos 5 años de historia, ha perdido identidad propia y ha perdido discurso y mensaje, con lo cual Podemos tiene que hacer algo seguro. Sí, brevemente me gustaría que ya para terminar, nos estamos quedando ya sin tiempo y no me gustaría que nos marcháramos sin tocar los problemas que ha habido en los recuentos de votos en estas últimas elecciones. ¿Cómo se explica? Lo han achacado a fallos humanos, a fallos de la empresa adjudicataria, pero ¿cómo se explica después de tantas convocatorias electorales? Hoy estoy muy positivo. Creo que tenemos un sistema electoral casi perfecto. Sí. Que somos la envidia, ¿eh? Es decir, que a pesar de todos estos errores... Igual por eso nos extraña, ¿no? Y, por ejemplo, en León ha sido un error humano, claramente, y lo ha certificado la Junta Electoral, se han visto que ha habido un descuadre en la transcripción de las actas. Mira, somos un sistema perfecto, es decir, se nos convoca a los ciudadanos libremente a un colegio electoral. Los que están allí son tus vecinos, hacen el recuento, en el recuento están los apoderados, al final se escriben 3 actas. Quiero decir, el sistema funciona muy bien. Y yo te diría algo más. Yo creo que en todo esto hay un juego también de empresas, ¿eh? Es decir, que aquí al final hay, bueno, pues que había una empresa que siempre ganaba el concurso, ha llegado otra y creo que en el fondo puede haber algo de eso puede haber. Eso.
pues tenemos que dejarlo aquí. Seguiremos hablando de todo esto la semana que viene, pero como decimos, lo tenemos que dejar ya porque llega nuestro compañero Ángel Gámez con el deporte justo después de la publicidad. Muchísimas gracias a Margarita Castilla y a Fernando Álvarez Osorio, como siempre. Hasta luego. Gracias.